Hola, ¿qué tal, hermanos? Cordial saludo y qué alegría nuevamente encontrarnos en nuestra escuela de formación del Ejército de Reparadores de Almas que se ponen en la brecha. Un saludo en Cristo Jesús en este domingo, día del Señor, día de gracia, día de alegría, de unidad, de esperanza, de oración, de intimidad con el Señor. Sean todos bienvenidos a nuestra escuela de formación. Esperamos que donde quiera que nos estén viendo en este momento en vivo o ya sea en diferido, reciban de parte de Dios bendición, gracia, edificación, revelación y vida eterna. Que sea el Señor, pues, en este día dándonos disposición y sobre todo mucha apertura y fe para comprender, crecer y escalar un poco más en el conocimiento de Dios. Así que, como siempre, hermanos, vamos a iniciar esta escuela de oración precisamente con oración, que es a lo que el Señor nos convoca, nos llama y nos seduce. Y vamos a iniciar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que donde usted quiera que se encuentre, allí en su casa, en su habitación, en su lugar de trabajo, no sé, donde quiera que usted esté en este momento, le pido el favor en el nombre de Jesús de Nazaret que haga un pequeño alto en el camino y cierre sus ojos si es posible, levante sus manos en señal de recibir y vamos a clamar la presencia del Espíritu de Dios, el Espíritu que es un espíritu de oración, de santidad, de gracia, de transformación. Que en este domingo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser se abra de par en par al fuego santo del Espíritu de Dios. Padre Santo, en el nombre de Jesús de Nazaret queremos entrar a tu santa presencia, Señor. Queremos darte gracias, queremos alabarte, queremos bendecirte, queremos exaltarte y glorificarte, Señor, porque tú estás con nosotros, porque tú eres fiel, porque tú eres maravilloso, Señor. En ti encontramos nuestra plenitud, en ti encontramos la vida en abundancia que tú mismo nos prometes, Señor. Te pedimos humildemente, Señor, que envíes sobre cada uno de nosotros, sobre todos y cada uno de los miembros de esta escuela de formación de reparadores de almas que se ponen en la brecha, que nos des la gracia de tu Santo Espíritu, que derrame sobre nosotros la unción, el fuego, el poder de Dios en este momento en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, que sea tu gracia descendiendo, actuando sobre nuestras vidas, Señor. Ven en el nombre de Jesús de Nazaret. Ven a llenarnos, ven a tomarnos, ven a ungirnos, ven a renovarnos, ven a revestirnos de ti, Espíritu Santo de Dios. Ven en el nombre de Jesús de Nazaret y haz fluir ríos y ríos y ríos de agua viva. Haz emanar de nuestro corazón, Señor, una fuente inagotable de alabanza, de adoración, de gratitud, de adoración a ti, Señor. Bendito seas, Señor Jesús. Alabado seas, Rey de Reyes y Señor de Señores. La gloria, la honra, la alabanza y la adoración sean para ti, Señor Jesús. Te invito, hermano, hermana, que le digas, Señor, tú eres grande. Señor, tú eres santo. Señor, tú eres digno. Señor, tú eres maravilloso. Señor, tú eres poderoso. Declaramos en este domingo, día tuyo, Señor, que tú eres nuestro Rey, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestra plenitud, Señor. Bendito seas, Señor. Alabado seas, loado seas, exaltado seas por siempre y para siempre. Bendice esta escuela de reparadores, Señor. Bendice a cada una de las personas que nos están siguiendo en diversos países, en diversas ciudades, en diversas partes del mundo, Señor, donde quiera que se encuentre. Que sea allí, Señor, tu gracia, tu luz maravillosa, tu espíritu de amor, Señor, iluminando, restaurando, disponiendo, Señor, generando apertura para que la semilla incorruptible de tu palabra que hoy vamos a meditar, Señor, sea una semilla que crezca, que germine y que dé frutos el 30, el 60 y el 100 por uno, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que estamos en tu presencia. Gracias, Señor, por el llamado que nos haces a caminar en intercesión permanente, a caminar en relación permanente contigo. Gracias, Señor, porque tú nos estás capacitando y nos estás otorgando un espíritu de gracia, Señor, para ponernos en la brecha, Señor, para como Nehemías allí en la muralla, Señor, estar siempre protegiendo a tu pueblo, Señor, para que como aquellos profetas que subían al monte y desde allí clamaban por el pueblo santo, Señor, hoy nos llama, Señor,
a clamar por la humanidad entera, Señor Jesús, para que nos des la gracia de reparar como tantos santos y místicos en la iglesia, Señor, que con su entrega, con su oración, con su vida de santidad, Señor, generaron una medicina a tu corazón herido por nuestro pecado, Señor. Bendícenos, Señor Jesús. Bendícenos, Señor Jesús. Que sea tu espíritu de amor, Señor, llenándonos, colmándonos, iluminándonos y renovándonos, Señor. Pedimos para esta sesión de la Escuela de Formación, como siempre, la intercesión eficaz y poderosa de la reparadora e intercesora por excelencia y por naturaleza, que es nuestra Madre Santísima, la Santísima Virgen María, para que ella interceda por nosotros, y así como ella está eternamente en la brecha por la humanidad, así nosotros también con ella, de su manto en su corazón, podamos ponernos en la brecha y clamar a Dios sus bendiciones, su gracia, su poder y su benevolencia. Que Dios, como dice Jeremías 29:11, traiga sobre cada uno de nosotros planes de bienestar y de esperanza, y que Dios nos dé la gracia de sentirnos profundamente, pero profundamente amados por el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a todas las personas, donde quiera que se encuentren, que sea tu luz, tu gracia y tu amor. Y que todo lo que hagamos en esta escuela de formación, todo lo que se diga, todo lo que se comparta, esté sellado con la sangre de Cristo y todo esté destinado como a su fin, a tu gloria, a tu alabanza y a tu exaltación. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, muy bien, amados hermanos, saludo fraternal en Cristo Jesús, qué alegría en reencontrarnos. Habíamos hecho un pequeño alto en el camino por ocasión de un seminario de vida en el Espíritu, pero retomamos nuestra escuela de oración, retomamos nuestra secuencia formativa, aquellos hermanos que han seguido esta línea de formativa y espiritual permanentemente cada domingo, bienvenidos. Si apenas te integras, bienvenido. Si llevas algunas, si lo has dejado por X o Y circunstancia y apenas te reintegras a nuestra secuencia formativa, no importa, gloria a Dios, estamos felices y nos sentimos dichosos, bienaventurados, porque estás aquí con nosotros. Este es tu lugar y estás aquí porque Dios te ha llamado, porque Dios te ha elegido, porque Dios tiene un propósito para tu vida, que es acercarte a Él, dejarte amar por Él, y para que a través de ese amor que Dios te manifiesta, pueda ser signo para que muchos que no conocen del amor de Dios sean iluminados, renovados, sanados y salvados por Él, por su gracia, por su amor y por su misericordia. Recordamos, antes de iniciar con el desarrollo de la enseñanza, que estamos expectantes, sobre todo declarando mucha bendición para el próximo domingo. ¿Por qué? Porque el próximo domingo tenemos nuestro retiro de reparadores, nuestro primer retiro de reparadores, como una culminación de este primer nivel, pero también este retiro puede ser el abrebocas, el inicio para aquellas personas que no han iniciado. Entonces, que este retiro espiritual que vamos a tener el próximo fin de semana, en horario de Colombia, de 2 de la tarde a 6 de la tarde, vamos a tener una experiencia, 4 horas de intensidad, pero de profunda intercesión, adoración, súplica, clamor a Dios por nuestras vidas y por la humanidad entera, por la iglesia, por la conversión y santificación de todos los consagrados, por el fin de la pandemia, para que Dios nos salve con su amor y con su gracia. Así que recordamos entonces que el próximo domingo 6 de septiembre tendremos, Dios mediante, nuestro primer retiro de reparadores de nuestra escuela de formación. Estás cordialmente invitado, invitada en el nombre de Jesús de Nazaret, y desde ya nos vamos a disponer espiritualmente también durante esta semana para que nosotros lleguemos, pero con una apertura impresionante, a recibir bendiciones de Dios. ¿Cuántos quieren recibir bendiciones de Dios? Allá en su casa dígame, amén, yo quiero. Entonces, mi hermano, mi hermana, si tú quieres recibir las bendiciones de Dios, el próximo domingo, 6 de septiembre, será una ocasión, un espacio privilegiado para crecer en el conocimiento de Dios y para ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces,
Ahora sí, ya con esta antesala y con esta introducción nos vamos a sumergir poco a poco en la secuencia temática que tenemos para nuestra escuela de formación. Para hoy, Camila, entonces, tenemos nuestra 11ª enseñanza de nuestra escuela de oración. Es un modelo impresionante. Recordamos entonces que en la primera enseñanza habíamos hablado acerca de la importancia de la intercesión y de la oración. Luego empezamos un recorrido procesual, progresivo, por cada uno de los modelos de intercesión en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué, y ahora le toca a Gedeón. Y fíjense cómo tiene este título tan impresionante: Gedeón, guerrero intercesor. Y precisamente, hermanos, si somos un ejército de reparadores, si tú y yo somos soldados reparadores, que estamos en este ejército de almas que se ponen en la brecha, pues tenemos que tener una característica muy importante como soldado para vencer la guerra y para ganar la guerra y para alcanzar la victoria. Y es precisamente que tenemos que ser guerreros. Y precisamente hoy, a partir del modelo de Gedeón, Dios nos va a revelar cosas estupendas y maravillosas de cómo convertirnos en unos intercesores guerreros para adquirir el botín de los hijos de Dios, para que Jesús sea el número uno, para que Cristo sea el centro, para que sea el culmen, para que sea el cimiento de nuestras vidas. Entonces, la enseñanza de hoy: Gedeón, guerrero intercesor. Muy bien, como es costumbre, siempre tenemos o hemos estructurado esta formación en un primer punto que es una fundamentación doctrinal, luego el segundo punto que es el desarrollo mismo de la enseñanza, el tercer punto va con unos principios prácticos que nos permiten poner en escena en nuestras vidas, en nuestra cotidianidad, lo visto en el segundo punto, y por último una tarea o unos deberes para que cada uno de nosotros profundice en la semana acerca del tema desarrollado. Entonces vamos a Camila, iniciamos con esta primer diapositiva. Por favor, muy bien. La primer fundamentación doctrinal, el primer punto. En este caso hemos tomado un solo numeral, pero muy diciente y muy profundo del Papa Francisco, de nuestro actual pontífice, de nuestro padre y pastor, el Papa Francisco. Esta es de la carta encíclica Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, publicada en 2013, fue la primera carta encíclica del ministerio petrino de Francisco. Y en el numeral 46 de este documento, pues dice unos elementos interesantes acerca de la oración en la vida de la iglesia. Y obsérvese lo que dice en el numeral 46, dice: otros dos elementos son esenciales en la transmisión fiel de la memoria de la iglesia, que en otras palabras, de la tradición de la iglesia. En primer lugar, la oración del Señor, el Padre nuestro. Es decir, que la oración, amados hermanos, se constituye en un elemento esencial de la transmisión de la fe, del corazón de la fe de la iglesia. Esa memoria, que es una memoria salvífica, es una memoria transformadora, que es una memoria por excelencia cristológica, centrada en la persona de Jesús, pues la oración ocupa un lugar muy importante porque nos transmite, nos comunica precisamente la riqueza de la fe de la iglesia. Y aquí se habla de la oración del Señor de manera concreta al Padre nuestro. Sigue el Papa expresando lo siguiente: en ella, el cristiano aprende a compartir la misma experiencia espiritual de Cristo y comienza a ver con los ojos de Cristo. ¡Qué maravilla, amados hermanos! De hecho, a nuestros hermanos de Latinoamérica, en el año 2007, entre el 5 de mayo y a finales, 25 o 26 de mayo del año 2007, se llevó a cabo en Aparecida, Brasil, la 5ª conferencia episcopal para todos los obispos de Latinoamérica y el Caribe. Esa reunión en presencia del Papa Benedicto XVI, el Papa Emérito, arrojó un documento conclusivo que orienta las líneas pastorales de la iglesia en Latinoamérica y el Caribe. Y precisamente una de las intervenciones como documentos preparatorios para ese evento eclesial tan importante era relacionar el tema de la espiritualidad trinitaria.
El cristiano, amados hermanos, se dijo antes de Aparecida como documento preparatorio, el cristiano ha de ver con los ojos del Padre, ha de sentir y amar con el corazón del Hijo, con el corazón de Jesús, y ha de actuar movido por la fuerza del Espíritu. De esta manera nuestra espiritualidad se vuelve esencialmente trinitaria. Estamos viendo con los ojos del Padre, amando y juzgando con el corazón del Hijo, y de manera muy especial actuamos movidos por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando aquí nos dice el Papa que ve con los ojos de Cristo, mis amados hermanos, ver con los ojos de Cristo, es decir, amar, resaltar lo bueno, ¿cierto? De hablar siempre la verdad, denunciar aquello que va en contra de la voluntad de Dios. A partir de aquel que es luz de luz, del Hijo unigénito del Padre, también nosotros conocemos a Dios y podemos encender en los demás el deseo de acercarse a Él. Pensemos, hermanos, en nuestros hijos, en nuestros esposos o esposas, pensemos en nuestros compañeros de trabajo, en nuestros amigos, en nuestros cercanos, en nuestro padre y madre, en nuestros hermanos de sangre, en las personas más significativas con las que muchas veces quisiéramos que estén en estos caminos y no lo están. Pues la oración nos permite entrar en esa comunión con el Hijo, y poco a poco, en la medida que cada uno de nosotros esté bien centrado en Jesús, vamos atrayendo a aquellos que están a nuestro alrededor. Continuamos, Camila, por favor. El desarrollo es el numeral 46, la siguiente diapositiva, y dice lo siguiente. Bueno, aquí hay una serie de citaciones bíblicas, de referencias bíblicas interesantes, pero aquí quisiese destacar lo siguiente porque es un poco extenso. Dice, además es también importante la conexión entre la fe y el decálogo. La fe, como hemos dicho, se presenta como un camino, una vía a recorrer, que se abre en el encuentro con el Dios vivo. Hasta aquí me voy a detener en esta parte, que se abre en el encuentro con el Dios vivo. Fíjense, hermanos, que y lo puedo decir como testimonio de fe, la gran riqueza de la fe, la gran riqueza de la vida cristiana, en función de la experiencia que yo he tenido ya casi 18 años de vida en Cristo, es precisamente, amados hermanos, el encuentro con Dios. El encuentro con Dios, el encuentro personal con Dios. Es decir, el Papa, por ejemplo, Benedicto XVI, en el numeral 1 del documento Dios es amor, o Deus Caritas Es en latín, del año 2005, dice que el cristianismo no es una ideología, no es una tradición, no es una costumbre, sino que el cristianismo es un encuentro con una persona viva. Es un encuentro con alguien que nos transforma, que nos cambia, que nos levanta, que nos da esperanza. Hermanos, cuando tú y yo descubrimos a Jesús a partir de un encuentro, es decir, de una experiencia íntima, de una experiencia poderosa, de una experiencia transformadora de Dios, es a partir de allí cuando la oración encuentra sentido. Porque entonces la oración pasa de ser una simple recitación de palabras memorizadas a ser un diálogo de corazón a corazón, un diálogo de tú a tú, un diálogo de criatura a creador, un diálogo de hijo al padre, un diálogo del amado a la amada. De esa manera, amados hermanos, es que descubrimos nuestra autenticidad como cristianos, a partir del encuentro con Dios. Y la oración es un espacio para encontrarnos viva y poderosamente con Dios. Siguiente diapositiva, Camila. Dice, concluye el Papa en este numeral, dice, he tocado así los 4 elementos que contienen el tesoro de memoria que la Iglesia transmite. Atención, el tesoro de memoria que la Iglesia transmite: la confesión de fe, la celebración de los sacramentos, el camino del decálogo y la oración. Fíjense que el Papa destaca la oración. Y si estamos en una escuela de oración, es para que tú y yo comprendamos y asimilemos que la oración es esencial en la vida del cristiano. Decía un padre de la iglesia, decía, ora y vences, deja de orar y serás derrotado. Ora y vences, deja de orar y serás derrotado. De allí por eso entendemos también el por qué muchas veces flaqueamos en nuestra fe. La flaqueza de la fe
las crisis espirituales, los desiertos espirituales, la desidia espiritual, se da porque dejamos de orar. Si oramos, vencemos. Dejamos de orar, somos derrotados. La catequesis de la iglesia se ha organizado en torno a ellos, incluido el catecismo de la iglesia católica. Bueno, un libro que siempre sugiero para nuestra formación, tener el catecismo de la iglesia católica. Yo le escuchaba hace algunos años a un formador, a un sacerdote formador en el seminario, que ni siquiera lo decía para los seminaristas, ni para los diáconos, ni para los sacerdotes, sino para un laico comprometido. Por ejemplo, un laico que integre este ejército de reparadores debiera tener 3 libros infaltables en su mesita de noche: la Sagrada Escritura, en primer momento, el Catecismo de la Iglesia Católica y el Concilio Vaticano II, porque allí está resumida la doctrina de la Iglesia y en ella podemos encontrar alimento espiritual para nuestras vidas. Y dice, instrumento fundamental para aquel acto unitario con el que la Iglesia comunica el contenido completo de la fe, todo lo que ella es y todo lo que ella cree. Por eso es importante, hermano, la formación. Hay personas, y eso es un defecto que tenemos como católicos, porque nos gusta de pronto las oraciones o nos gusta de pronto los congresos, los encuentros, los retiros, y eso es maravilloso. Pero cuando se habla de formación hay pocos, y precisamente la formación es algo elemental en la vida del cristiano, porque el cristianismo es una formación permanente, y no solamente hay que ver la formación como una asimilación de contenidos teológicos o bíblicos, sino la formación como un pasar, como lo explica Pablo en la primera carta a los Corintios, de tomar alimento líquido, leche, a tomar alimento sólido. Es decir, que el alimento sólido se vuelve mucho más eficaz para que nosotros crezcamos, pero ante todo, para que dejemos a Cristo crecer y formarse en nosotros. En eso consiste la formación. Entonces, amados hermanos, el Papa Francisco, en este numeral 46 del documento Evangelii Gaudium, pues nos enseña la importancia de la oración y nuevamente nos recuerda que la oración es parte esencial en el contenido de la memoria de la iglesia, de la fe de la iglesia, del corazón de la fe de la iglesia. Entonces, oremos, oremos y oremos. ¿Cuánto hay que orar? Lo que más podamos, lo que más podamos. Y decía siempre la Madre Teresa de Calcuta, orar, amar, perdonar, siempre es poco. Siempre será poco. Siempre nos faltará. Nunca será suficiente. Ahora sí, hermanos, entonces, con esta introducción doctrinal, seguimos, Camila, nuestra diapositiva y nos introducimos ya en el desarrollo del modelo de intercesión que Dios nos ha mostrado el día de hoy. Y es precisamente, como lo decía al principio, Gedeón, guerrero intercesor. ¿Cuál es la cita bíblica central? Para que tomemos apuntes. De todas maneras, como he sabido, estas grabaciones quedan allí en Facebook y quedan disponibles para que las volvamos a repetir y las volvamos a retroalimentar. Pero aquí está la cita bíblica central de la enseñanza de hoy. Jueces en el capítulo 6, versículos del 11 al 24. Esta es una enseñanza maravillosa, pero maravillosa. Jueces en el capítulo 6, versos 11 al 24. Evidentemente, como he sabido, no hago la lectura general, lo dejo allí escrito para que cada uno de nosotros luego en su oración personal pueda leerlo completamente, pero voy a destacar algunos contenidos de versículos de este texto para desarrollar la enseñanza del día de hoy. El primer punto, Jueces 6:11 dice, vino el ángel de Yahvé y se sentó bajo el terebinto de Ofrá. Y luego más adelante en el mismo versículo dice, su hijo Gedeón majaba trigo en el lagar. Mis amados hermanos, fíjense lo siguiente. Quise destacar esto porque inicia el texto diciendo, vino el ángel de Yahvé y se sentó bajo el terebinto de Ofrá. Aquí estamos viendo la vocación de Gedeón como guerrero, como intercesor, como valiente, como luchador. Y dice lo siguiente, en primer momento el autor sagrado dice, vino el ángel de Yahvé y se sentó bajo el terebinto de Ofrá. Es decir, no fue que Gedeón buscó a Dios primero, sino que primero vino el ángel de Yahvé y se sentó bajo el terebinto de Ofrá. Es decir, que la iniciativa siempre parte de Dios, que Dios es el que nos llama, que Dios es el que
toca la puerta de nuestro corazón, que Dios es el que nos escoge, que Dios es el que pronuncia nuestro nombre. Si tú y yo estamos en esta escuela de oradores, de intercesores, de reparadores, de almas que se ponen en la brecha, no es porque yo quise, no es porque Elio Javier quiso, no es porque Nelly quiso, no es porque Linet Cristina quiso, no es porque Arturo quiso, sino porque Dios nos llamó. Y tú y yo nos debemos sentir llamados por Dios. Es decir, que esta reunión, que esta formación no es un hobby, no es un pasatiempo, no es una manera distinta de pasar el domingo, sino que es un llamado de Dios y es una respuesta a ese llamado. Pues dice, vino el ángel de Yahvé y se sentó bajo el terebinto, que el terebinto es un árbol que se da en toda esta zona mediterránea y en la zona de Turquía y en toda esta cuenca del Mediterráneo, sobre todo también del norte de África. Y se sentó el ángel allí. Les he dicho en sesiones anteriores que el ángel de Yahvé, la palabra ángel de Yahvé, angelos en griego, tiene una triple significación, una triple acepción en la Biblia. Lo primero es Dios mismo. En el Antiguo Testamento normalmente cuando se utiliza la expresión ángel de Yahvé es Dios mismo. Lo segundo, evidentemente, es un ángel como un espíritu puro que Dios pone a nuestro lado para cuidarnos. Y lo tercero, en el Nuevo Testamento, el ángel de Yahvé se le decía a los obispos, por ejemplo, según el Hechos de los Apóstoles y la interpretación que hacen los primeros padres de la iglesia. En este caso es Dios mismo que vino y se sentó bajo el terebinto de Ofrá. ¿Qué estaba haciendo Gedeón, mis amados hermanos? Su hijo Gedeón majaba trigo en el lagar, es decir, que estaba trabajando como un hombre común y corriente. Pues el ángel de Yahvé también ha venido y seguramente eres ama de casa, madre de familia, o eres ingeniero, eres abogada, eres profesora, eres estudiante, estás casado, tienes muchas ocupaciones. El caso de la ocupación de Gedeón era que majaba trigo en el lagar, pero pongan allí tu nombre, mi nombre y pongamos nuestro oficio, porque Dios ha venido también allí. Porque Dios ha venido y nos ha hecho un llamado en medio de nuestra cotidianidad, no necesariamente para monjes, para monjas, para sacerdotes, para religiosos o religiosas, sino en nuestra cotidianidad. Dios ha venido, Dios mismo ha venido y nos ha llamado, gloria a Dios. Segundo punto, Jueces capítulo 6, verso 12 dice, cuando el ángel de Yahvé se le apareció y le dijo, Yahvé contigo, y obsérvese lo que dice, este elogio tan interesante, valiente guerrero. Mis hermanos, el cristianismo no es para cobardes, no es para gente que no tiene nada que hacer, no es para inútiles, no es para gente pensionada que no tiene nada más que hacer en su vida, ni es para gente que tiene problemas mentales, ni para beatos, ni para gente amargada, no. El cristianismo es para gente valiente. Ser cristiano inexorablemente está comunicado con el significado de la expresión valiente, porque tenemos que ser valientes, debemos ser valientes. Y en este caso, el ángel de Yahvé, que es Dios mismo, le dice a Gedeón, valiente guerrero. Hoy te dice también a ti, valiente guerrera, Rosana, Asdrubia, Genoveva, como te llames, valiente guerrera, donde quiera que te encuentres, en Cartagena, en Santa Marta, en Barranquilla, en Cali, en Bogotá, en Roma, en Madrid, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo donde quiera que te encuentres, Dios está diciendo, valiente guerrero, valiente guerrera. Tercer punto, obsérvense la respuesta. Observen la respuesta que hace Gedeón, que me llama mucho la atención y que luego la vamos a conectar con el capítulo 13, por ejemplo, del Evangelio según San Juan. Y dice, contestó Gedeón, perdón, Señor mío, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? Madre mía bendita, fíjense la respuesta de Gedeón. La respuesta de Gedeón. Dios se le aparece y lo elogia y le dice, valiente guerrero, gloria al Señor. Este hombre va a ser usado para Dios. Esto es lo que Dios está planeando con este guerrero. Pero fíjense la respuesta de Gedeón. No dijo, heme aquí, cuenta conmigo, aquí estoy, como se lo dijo Samuel. O aquí estoy, Dios mío, para hacer tu voluntad, como dijo David. O heme aquí, envíame a mí, como lo dijo Isaías. No, no, no. O aquí estoy, como lo dijo Moisés. No. Aquí, fíjense la respuesta de Gedeón, perdón, Señor mío.
Si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? Es interesante. Uno podría decir, ¿será que Gedeón está probando a Dios? Pudiese ser una interpretación muy literal, pero digamos que es una manifestación de una fe razonable en Gedeón, porque había un signo extraordinario, pero Gedeón tenía que discernir si esa presencia era de Dios mismo. Y fíjense esa pregunta tan capciosa. Perdón, Señor mío, si Yahvé está con nosotros, ¿por qué nos ocurre todo esto? Hay personas que me pueden estar viendo en este momento y pueden decirme predicador, pero usted cómo me dice que yo soy una valiente guerrera o que soy un valiente guerrero y mi matrimonio está destrozado y mis hijos están por caminos que no le agradan a Dios y tenemos situaciones económicas difíciles y hay problemas de salud graves en la familia y es más, para ser un poco más directo y más contextualizado, ¿y por qué esta pandemia? ¿Y por qué el mundo entero temeroso? ¿Y por qué todo el mundo debe andar con mascarilla? ¿Por qué la vida nos ha cambiado tanto? Es la misma pregunta que le está planteando Gedeón, en un contexto distinto. Israel estaba siendo oprimido por el pueblo de los madianitas. Por eso hoy dejo el texto para que lo leamos completamente. Y versículos antes y capítulos antes, los madianitas estaban oprimiendo a los israelitas, al pueblo santo de Dios. Están viendo guerra, está viendo muerte, no hay esperanza. Se está secando la esperanza, está escaseando la esperanza. Y Dios aún así, en medio de la hecatombe, en medio de la crisis, en medio de la escasez, en medio de la incertidumbre, en medio del panorama que podamos estar viendo, así Dios llama a un valiente. Recordemos a Ezequiel, le mostró un valle de huesos secos en el capítulo 37. Mis amados hermanos, porque en Dios, escucha esto, en Dios siempre hay esperanza. En Dios siempre hay porvenir. En Dios siempre hay una mirada distinta. Si vemos que ese hijo está en las drogas, que está descarriado, que está como la oveja negra, entre comillas, de la familia, Dios en él está viendo un apóstol. Dios en él está viendo un instrumento de gracia. Dios en él está viendo una persona que el día de mañana puede ser un instrumento grande en sus manos. Si ese matrimonio está en crisis y se está empezando a divorciar, Dios está viendo una pareja que va a ser testigo del amor de Dios para que sea instrumento para reparar otros matrimonios. Si Dios está viendo esas familias destruidas, Dios está viendo hogares transformados y cimentados en su presencia y en su palabra. Mis amados hermanos, ¿por qué nos ocurre todo esto? Y si leemos más, la Biblia dice que hubo un silencio. Dios no le respondió. Dios no le respondió. Hay silencio de Dios. En la Biblia hay algunos silencios de Dios. Cuando Dios interrogó o cuando Dios fue interrogado por sus siervos, un silencio. Pero me llama la atención, como les decía, el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, en pleno lavatorio de los pies, Jesús le responde a Pedro, a propósito del lavatorio de los pies, le dice, en este momento no lo entiendes, pero después lo entenderás. Esto puede ser una respuesta para tu vida, mis amados hermanos. Yo no conocía de Dios. Yo no tenía experiencia de Dios. Era ateo. Me gustaba mucho la música heavy metal, andaba de negro siempre. Era un patán con mi madre, con mis hermanos. Nunca tuve un padre carnal, nunca hubo una presencia paternal en mi familia. Siempre fue mi madre y mi abuela que en paz descanse. Y ellas fueron las que me educaron y las que vieron y lucharon por mí siempre. Y en mi adolescencia, quizás por situaciones de la adolescencia, probé muchas cosas, estuve desorientado, aturdido. Y algún día recuerdo que Dios empezó con mi madre, llevó a mi madre a sus pies. Mi madre tuvo una experiencia del amor de Dios en el año 2002. Y yo estaba en ese momento por otros caminos distintos. Y recuerdo que en unas vacaciones de ese mismo año, a final de año, me invitaron a un retiro espiritual y en este retiro espiritual tuve una experiencia viva del amor de Dios.
viva del amor. Dios quebrantó mi corazón. Dios llegó a mí y se sentó como aquel ángel que se le apareció debajo del árbol y me habló al corazón y empezamos un proceso de transformación. Mis amados hermanos, ten esperanza, sé valiente, ten fe, ten certeza, guerrea precisamente con las promesas de Dios, porque Dios lo que habla, lo cumple, lo que promete, así se hará. Seguimos, mi querida Camila. En el punto 4 dice, ¿dónde están todos esos prodigios que nos cuentan nuestros padres? Pero ahora Yahvé nos ha abandonado, nos ha entregado en manos de Madián. Gedeón está expresando la falta de esperanza del pueblo, seguramente no la de él, pero Gedeón está viendo, Gedeón no puede entender el bienestar, la victoria que Dios le está diciendo a través de aquel ángel, sino que se está dejando llevar por lo que ve, y lo que ve es destrucción, y lo que ve es abandono, y lo que ve es muerte. Seguramente lo que tú y yo estamos viendo. Pero pregunta, ¿dónde están todos esos prodigios que nos cuentan nuestros padres? Que el faraón fue tocado por el poder de Dios, que 10 plagas castigaron a Egipto, que Abraham vio la gloria de Dios, que Isaac vio la gloria de Dios, que Jacob vio la gloria de Dios. ¿Dónde están esos prodigios? Y podemos también nosotros preguntarnos, Señor, pero ¿por qué hablas de prodigios? ¿Por qué resucitaste a Lázaro? ¿Por qué sanaste a tantos enfermos? ¿Y por qué en mi familia estoy viendo estos problemas? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué tantas lágrimas? ¿Por qué me ha tocado tan duro en la vida? ¿Por qué tengo tantos vacíos? ¿Por qué hay rencor en mi corazón? ¿Por qué hay odio en mi corazón? ¿Por qué hay depresión y tristeza en mi vida? ¿Por qué hay soledad en mi vida? Y esa es la pregunta razonable que hace Gedeón. Pero fíjense lo siguiente, Jueces capítulo 6, verso 13. Si leemos más adelante, dice que el ángel se mantuvo allí y Gedeón quiso traer algo que me pareció impactante y revelador para ti, para mí. Dice lo siguiente, entonces Yahvé se volvió hacia él y dijo, no le respondió a esas preguntas que le estaba haciendo, sino que dice, entonces Yahvé se volvió hacia él y dijo, vete con esa fuerza que tienes y salvarás a Israel de la mano de Madián. Que en medio de la hecatombe, que en medio de la incertidumbre, que en medio del sinsabor, que en medio del dolor, Dios le está prometiendo victoria. Mis amados hermanos, Dios hace llover en el desierto. Recordemos aquella pequeña nubecilla que vio Elías. Y le dijo, Dios me ha dicho que va a llover. Y se fue a la cima del monte y se puso y se postró, dice la Biblia, y clamó, y mandaba un servidor, le decía, ¿qué ves en el horizonte? No veo nada. Y seguía, y permanecía en la oración, y estaba en la brecha, y continuaba. Y mandaba a su siervo hasta que dice, veo una pequeña nubecilla como la palma de una mano. Y luego siguió orando, y la nubecilla empezó a crecer, y era una gran nube, y vino la lluvia, y se disipó la sequía. Mis amados hermanos, Dios quiere hacer eso contigo, mis amados hermanos. Dios quiere hacer eso contigo y en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar y con los tuyos. Vete con esa fuerza que tienes y salvarás a tu familia de la mano de Madián, del enemigo, de la división, del odio, del rencor. ¿Cuál es ese Madián que está azotando tu hogar y tu familia? Y fíjense, es la garantía, punto 6, gloria a Dios. Yo estaré contigo, dice el Señor. Es decir, que no estarás solo, que no estarás sola, que Dios está contigo. Recordemos Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Y he aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Porque la misión no es únicamente nuestra. Dios batalla con nosotros. Dios camina de nuestro lado. Dios va a tu lado. En el nombre de Jesús de Nazaret. Siguiente diapositiva, Camilita, hija mía. Punto 7. Y fíjense, uy, esto es poderoso, porque ahorita voy a contar 2 testimonios que me parecen maravillosos. Te traeré mi ofrenda, está hablando Gedeón,
y la pondré delante de ti. Él respondió, me quedaré hasta que vuelvas. Ese él es Dios, el ángel. Pero Gedeón le ha dicho, te traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti. Mi hermano, mi hermana, muchas veces queremos ver la bendición de Dios. Muchas veces queremos ver que nuestro matrimonio sea santo y camine en la presencia, que nuestros hijos, que nuestra familia haya un bienestar general. Pero tenemos que sacrificar. La ofrenda está ligada con el sacrificio. La ofrenda y el sacrificio están ligadas con el culto. Te traeré mi ofrenda y la pondré delante de ti. Tú y yo, ¿qué podemos ofrendar? Tanto que a Abraham se le pidió que ofrendara a su hijo, al hijo de la promesa. Esto es fuerte, ¿eh? Fuertísimo. Al hijo de la promesa, al hijo amado, a Isaac. ¿Tú qué tienes para ofrendar? La gran diferencia es que el judío en el Antiguo Testamento entendió que cuando era ofrenda, cuando era primicia, no eran las obras, sino que era lo mejor. Lo mejor para Dios. Era lo mejor para Dios. Lo primero, por eso la cosecha, la primera cosecha era la que se le daba a los levitas y a los sacerdotes, porque era lo mejor para Dios. Todo era lo mejor para Dios. Tú y yo, ¿qué podemos ofrendar? Y si no tenemos nada que ofrendar, que ofrendemos como aquel joven en la multiplicación de los panes, nuestros 5 panes y nuestros 2 peces, nuestra nada, nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestra pequeñez, nuestra vida. Y dice, él respondió hasta que vuelvas, es decir, que Dios estaba esperando la ofrenda. Y cuando fue y trajo la ofrenda a Gedeón, punto 8, jueces 6:21 dice, salió fuego de la roca, consumió la carne y aquí hay una errata, las tortas ácimas, y el ángel de Yahvé desapareció de su vista. Mis amados hermanos, cuando ofrendamos lo mejor que tenemos, Dios nos regala unción. Por eso dice, salió fuego de la roca. Ese fuego es el Espíritu de Dios. Ese fuego es la gracia de Dios. Ese fuego es la unción de Dios. Ese fuego es el poder de Dios. Y me acuerdo tanto, amados hermanos, me acuerdo tanto, porque así como Gedeón estaba viendo muerte, tristeza, desolación, desesperanza, sufrimiento y dolor en el pueblo que estaba siendo derrotado por Madián, una de las cosas que le pedí a Dios cuando fui seminarista era que me permitiera algún día predicar el evangelio a las mujeres que están en prostitución, porque en el seminario donde yo estaba, cuando teníamos la oportunidad de salir, pasábamos por una calle para llegar al parque principal y se veían aquellas mujeres ofrendándose y ofertándose, y se les notaba un sufrimiento, un dolor, una tristeza enorme. Y yo decía, para muchos de nosotros como cristianos es muy fácil juzgar, vea, pero ¿por qué no hacen otra cosa? Pero como hay que ver con Jesús y con los ojos de Jesús, ¿qué diría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Como aquella mujer adúltera. Y alguna vez Dios me concedió la gracia de evangelizar a alguna persona que estaba en esta vida. Y recuerdo que fue en mi parroquia, precisamente en Obando Valle del Cauca, y una mujer de unos 32, 33 años aproximadamente, estaba en el sagrario, yo estaba en el sagrario orando por un grupo de personas que van a tener un retiro espiritual, y me dijeron que esa persona se sentía mal y que no quería asistir más a las sesiones y que tampoco quería asistir al retiro espiritual, y me la mandaron. Yo le dije, hija, siéntate aquí, y empezó a contarme su vida. Y una historia trágica, que había sido criada, era la menor, era la hija menor de 8 hijos, pero que cuando ella nació, sus padres estaban muy entrados en años, eran muy mayores. La madre murió 2 años después de haber ella nacido, el padre murió a los 2 años de haber muerto la madre, y ella quedó con sus hermanos. A los 5 o 6 años,
Los hermanos no se quisieron hacer cargo de ella, entonces una persona decidió acogerla, pero cuando esta persona decidió acogerla en su casa y se la llevó por una ciudad importante en Colombia, esta persona resultó ser lesbiana y cogió a aquella niña de 6 años como su pareja. Literalmente no la dejó salir, no la dejaban ni estudiar, la dejaban encerrada en su casa hasta los 11 años, hasta que ella no aguantó más y se fue, se le escapó a aquella mujer. Ella, sin educación, sin nada, sin conocer a nadie, lo único que encontró más fácil fue la prostitución para sobrevivir. Y fruto de muchas situaciones vividas en aquellas noches de prostitución, quedó en embarazo, tuvo 2 hijos, y del último se había ido a vivir con una persona. Pero aquella persona, aquel hombre que se había ido a vivir con ella, pues ni siquiera le dijo, ya voy a trabajar y no tienes que volver a esta vida, sino que le dijo, continúa en esa vida porque los gastos hay que compartirlos. Entenderán el dolor y el sufrimiento. Y alguna vez en aquella noche aquel hombre que era su pareja, ebrio, la lastimó y le cortó su cara. Ella se decidió separar de aquel hombre, pero entró en una tristeza y en una depresión. Pensó en suicidarse muchas veces. Y en ese momento, en alguna vez, alguien habló de un retiro espiritual de la parroquia de Cristo y decidió ir y tratar de tener una experiencia de Dios, de alguien que le diera esperanza a su vida. Sin embargo, aquella mujer cuando entraba a un templo se sentía juzgada. Ella me decía literalmente, con lágrimas en sus ojos, que veían como las imágenes que están en el templo, como que la miraban y se sentía juzgada. Sentía que no debía estar allí por lo que había hecho y por lo que ha vivido en su vida. Y en una de esas, entonces, cuando se estaba preparando para un retiro espiritual, pues se sintió muy mal, tuvo una crisis, se quería ir del templo y ahí fue cuando me la mandaron, yo estaba en el sagrario. Yo lo único que le dije cuando ella me contó su vida, su historia, le dije, hija, ponte de rodillas, aquí está Jesús Eucaristía. Mis amados hermanos, recuerdo que aquella mujer se puso de rodillas, me puse de pie y simplemente impuse las manos sobre ella y dije con mucha fe, Espíritu de amor, ven sobre este. Espíritu de gracia, ven y toca. Y apenas dije eso con mucha fe, aquella mujer cayó en descanso en el Espíritu, llena del Espíritu Santo. Y sin mentirle, amados hermanos, 2 horas en descanso en el Espíritu. Y esa mujer llore y llore y llore. Y me acordaba aquella escena de la película La Pasión de Cristo de Mel Gibson, de la mujer adúltera, cuando Jesús está allí escribiendo en la tierra de aquella mujer allí a sus pies. Y Jesús le dice, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, que todos se van y queda Jesús con ella. Y Jesús le dice, todos se han ido, nadie te condena, ni yo tampoco, vete y no peques más. Fue una experiencia así. Esta mujer tuvo una experiencia de amor de Dios en su vida extraordinaria, sobrenatural. Después de aquellas 2 horas, el suelo, el piso de aquella parroquia quedó mojado en lágrimas, como aquella mujer pecadora que limpió los pies de Jesús con sus lágrimas y con perfume. Y esta mujer se levantó distinta, se levantó feliz, se levantó gozosa, se levantó dichosa. Recuerdo que tenía una medalla de San Benito que utilizábamos en oraciones de liberación y se la di, que me había dado un monje benedictino. Y le dije, en el nombre de Jesús, no puedo volver a esa vida. Y no la volvió a ver aquella mujer. Y me la encontré mucho tiempo después de aquella oración, vendiendo, bueno, lo voy a decir en Colombia, pero no sé para las personas extranjeras, no sé si se entienda, vendiendo arepas, que son como unas tortas de maíz. Vendiendo arepas, me dijo, ya no volví más a esta vida. Dejé esta vida y estoy ganándome la vida honestamente, con trabajo. La alegría que me dio, mis amados hermanos. Esta mujer estaba viendo destrucción, tristeza, soledad en su vida, como Gedeón, pero decidió aceptar, darle la oportunidad a Dios para que Dios cambiara su vida, para que Dios entrara a su vida y le diera esperanza. Si tú y yo lo hacemos en nuestra vida, en nuestra familia, Dios lo va a hacer. Amén, amén, amén.
Punto 9. Gedeón levantó en aquel lugar un altar a Yahvé y lo llamó Yahvé Paz. Jueces 6:24. Mis amados hermanos, cuando se ve la gloria de Dios, hay que levantar un altar, es decir, adorarle, bendecirle, exaltarle, glorificarle, agradecerle. Amén, amén, amén. Siguiente diapositiva. Jesús el tiempo, bendito sea el Señor. Principios del guerrero intercesor. Fuerza, valentía. Amados hermanos, debemos ser fuertes y valientes. La decisión para decir, Señor, yo quiero ser un alma reparadora, un Gedeón, un intercesor. Oración sincera. Gedeón se sinceró, Señor, pero vienes a mí a decirme que hay bienestar y yo lo que estoy viendo es tristeza. Ofrenda y adoración, ofrendar lo mejor de nuestras vidas. Espíritu Santo, fuego, determinación y las promesas de Dios. Yo estaré contigo. Siguiente diapositiva. Tarea. Atención. Tarea para esta semana, ¿no? Porque hay un punto de la tarea que va a estar ligado con nuestro retiro espiritual. Dice, leer el texto bíblico de Jueces en el capítulo 7, versos 1 y 24, del 1 al 24. Texto bíblico Jueces en el capítulo 7, versos del 1 al 24. Y responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la actitud de Gedeón? ¿Cómo identifica Gedeón los miembros del ejército de Dios? Allá hay un signo interesante. ¿Cómo se manifiesta la victoria del pueblo de Israel? Y atención, como disposición para nuestro retiro espiritual que va a ser de gloria y bendición, ayuno mínimo un día antes del retiro. Mínimo un día antes del retiro. Quinto y último punto, lectura de la palabra santa, leer la Biblia, Santo Rosario, adoración, súplica por el retiro y las necesidades propias. Estos 5 punticos para que el próximo domingo tú y yo como Gedeón veamos la gloria de Dios. Amén, amén, amén. Bueno, ¿cuántas personas hay conectadas? 140 personas conectadas, Camila. Y si hay preguntas, pues que sea el momento de preguntar. Si hay preguntas, nos van escribiendo allí y nos las van planteando para solucionar dudas, inquietudes. Recordemos, amados hermanos, el retiro, el próximo domingo, de 2 a 6 de la tarde, hora de Colombia. Aquí estaremos desde las 9 hasta la 1 de la mañana, gloria a Dios, intercediendo en España. No sé en otros países cómo sea el horario. Bueno, creo que es de 3 a 7 de la tarde en Miami. Pero la idea es que estemos todos congregados para este gran retiro espiritual. Hemos abierto un formulario de inscripción, ya he estado revisando, nos han confirmado aproximadamente unas 350, 360 personas su presencia el próximo fin de semana. Hay de varios países, estamos felices y desde ya estamos orando y declarando que este retiro será de bendición. Tenemos en compañía de nuestro querido y amado sacerdote, el padre Rodolfo Andrés Londoño de la Espriella. ¿Cómo saber qué es lo mejor que tenemos y que podemos ofrecerle a Dios? Tus sueños, tus conocimientos, tus dones y talentos, tu tiempo, por ejemplo, incluido. Y si no tenemos, y si vemos que no hay nada bueno, incluido en nuestros pecados y nuestras miserias, lo podemos ofrendar a Dios. Hay una pregunta que nos están planteando, ¿cuál es? ¿Cuáles son los últimos puntos de la tarea después del ayuno? Bueno, es que dice que es lectura de la palabra santa, de la palabra de Dios, rezo del Santo Rosario, oración de alabanza y adoración y oración de súplica por el retiro. Ayúdenme a interceder por este retiro porque sé que será de mucha bendición. Cuando se ofrenda, puede ser uno mismo, por supuesto, es nuestra mejor ofrenda. Por eso dice Romanos 12:2, dice... Por lo tanto, hermanos, os exhorto por la misericordia de Dios a que os ofrendáis a vosotros mismos como culto agradable a Dios. Romanos 12:1. Otra pregunta. Guíanos en lo referente al ayuno. Perfecto. El ayuno puede ser a pan y agua, ¿cierto? Digamos, ofrecerlo en la mañana, en la hora del almuerzo, y
y culminarlo con la comunión eucarística. Sería un excelente ayuno. Además de ofrendar un pequeño mercado o alimento a una persona que veamos que no tiene nada de comer, ¿cierto? Un hermanito de la calle, sería lo ideal, sería lo ideal. Y culminando con la comunión eucarística. Excelente. Si no puedes ayunar de alimentos, puedes ayunar a partir de la oración, por ejemplo, trasnochar orando o madrugar para orar, lo que más te cueste. Tercero, puedes ayunar, por ejemplo, de alimentos que te gusten mucho, dejarlos de comer. Ayunar de internet, de televisión, de redes sociales. Puedes ayunar de compra de bienes materiales que muchas veces no son necesarios, sino que son impuestos por las propagandas y la publicidad que vemos. Son muchas maneras de ayunar. De manera especial, yo voy a estar, me voy a meter, le pido a Dios que me ayude, pero voy a empezar desde el jueves hasta el domingo. Desde el jueves hasta el domingo, vamos a empezar. O más bien, desde el jueves hasta el sábado en la noche, 3 días de ayuno, de preparación. Jueves eucarístico, viernes de pasión y sábado de la Virgen María. Esos 3 días voy a estar yo ayunando por el retiro. Pero solamente les pido un día. Ahora, si alguien quiere hacer los 3 días, maravilloso, maravilloso. Pero jueves, viernes y sábado estaremos aquí ayunando como intercesión para este retiro espiritual, porque sé que será de mucha bendición. ¿Alguna otra pregunta? Acá hay una pregunta. ¿Cómo sabemos que somos guerreros intercesores sin caer en soberbia o creyéndose más que los demás? Sí, a ver, la idea es que el título de guerrero intercesor no es para creernos más que los demás. Es un título, pues lo ha utilizado como bíblico, porque precisamente es el elogio que hace Dios de Gedeón. Le dice valiente guerrero. Y lo he contextualizado siendo guerrero intercesor. Evidentemente no es para sentirnos más que los demás o con más privilegios que los demás. Por el contrario, el que quiera ser el primero, que sea el último. Dice Lucas 22:27, yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. De tal manera que ser guerrero intercesor implica ser simplemente el que mira a Dios constantemente como su gran alivio, como su gran esperanza, como lo único bueno que tiene de sí, como aquel publicano que no se sentía digno de mirar a Dios, pero que simplemente pedía perdón. Así somos guerreros, con la humildad, con sencillez, reconociendo nuestra poquedad y nuestras miserias. La idea no es sentirnos más que los demás. Ese título no es para ser soberbios o para enorgullecernos. Dice Pablo en la primera carta a los Corintios, para gloriarnos, nuestra gloria es Cristo Jesús, únicamente. Únicamente. Muy bien. ¿Otra? Dice, ¿hasta qué edad se puede hacer ayuno? Anteriormente era hasta los 50, 59 años. ¿Está vigente todavía? Sí. Desde los 14 a los 60 años. Es el intervalo que dice el Código de Derecho Canónico en la Iglesia. Pero si no lo puedes hacer, no pasa nada. Simplemente ora y ayúdanos con la intercesión. No es algo obligatorio, estoy proponiendo lo del ayuno para que me ayuden a orar por el retiro espiritual. ¿Cómo se hace la ofrenda a Dios? ¿Hay alguna manera especial? Pues simplemente, por ejemplo, tu tiempo, ya sea para la oración, para compartir con los hermanos más necesitados, para darle un consejo a una persona que está triste, para visitar a un enfermo o en este tiempo de pandemia, ayudarle con la compra a alguien algún ancianito que esté solo, que esté sola en la casa y no pueda salir o que sea más vulnerable. De esa manera ofrendamos a Dios. De esa manera ofrendamos a Dios. Y ofrendamos a Dios las cosas que no nos gustan, como una manera de mortificar nuestros sentidos. ¿Cuáles son los libros que no nos deben faltar a los cristianos? La Sagrada Escritura, en primer momento, el Catecismo de la Iglesia Católica y el Concilio Vaticano II. Son libros económicos, incluso si no tienes esos libros, están en internet, se pueden conseguir y te ahorras del pago de los libros si te es más fácil. Pero los he recomendado porque ahí está toda la doctrina de la Iglesia. Pregunta,
Si en algún momento estamos en oración y sentimos que estamos cuestionando a Dios por lo que atravesamos, ¿cómo hacerlo sin que suene desafiante como lo hizo el papá de Juan el Bautista? El papá de Juan el Bautista. Ah, como Zacarías. Mm, lo que pasa es que más allá de cuestionarlo, Gedeón se sinceró. Y la oración que siempre le he dicho a las personas que la oración que Dios más escucha es la oración más sincera. Y era la sinceridad que había allí. Señor, pero ¿cómo te me vienes a aparecer y decirme valiente guerrero si mira cómo está el pueblo derrotado? ¿Dónde está la valentía? Si estamos derrotados, hay muerte, hay tristeza. Hay veces a Dios hay que hablarle con lo que sentimos, con lo que expresamos. Obviamente sin extralimitarnos en retarlo, desafiarlo, sino incluso aquello que suene como de excesiva confianza lo podemos hacer con Él. Que Dios entiende nuestras necesidades y fragilidades. Dios se hace uno de nosotros. Nuestra oración también es una ofrenda, por supuesto. Tu oración es una ofrenda. Por ejemplo, la ofrenda de alabanza y adoración es una ofrenda agradable. Como también la ofrenda de perdonar a quienes nos han hecho daño es una ofrenda agradable. La ofrenda de compartir alimento con el que lo necesita es una ofrenda agradable. La ofrenda de bendecir a quienes nos maldicen es una ofrenda agradable. La ofrenda de servir y no ser servido es muy agradable a Dios. El ayuno lo podemos terminar con comunión espiritual, ya que no podemos sacramentalmente, por supuesto. Total. Está muy bien, Rosana, lo podemos, claro, porque si no se puede asistir a la Eucaristía, en aquellos lugares donde todavía no se puede, por supuesto. ¿Qué pasa cuando las mamás imponen ayuno a sus hijos menores de 14? No es que sea pecado, pero me parece que tampoco sea conveniente, porque los niños no están en conciencia de saber un ayuno y para qué un ayuno. Más bien hazlo tú, que si eres consciente. Siguiente. ¿Qué es la brecha? La brecha, de pronto en el lenguaje bélico, en el lenguaje militar, una brecha era una fortaleza que se construye para batallar contra el enemigo, para atacar al enemigo. Entonces, la brecha es como aquel lugar en la presencia de Dios en la cual me sitúo para reclamar el reino de Dios y que las bendiciones de Dios se materialicen en esta vida, en la sociedad, en la humanidad entera. Por eso nos ponemos en la brecha para que sea el espíritu de amor, para que sea el lenguaje del amor el que impere en la humanidad. Y no el odio, no el resentimiento, no el materialismo, no la división. ¿Cómo puede ser mi intercesión más efectiva? Básicamente por lo siguiente. Tu intercesión más efectiva es aquella, atención con eso que voy a decir, aquella que la haces con todo el corazón. Entre más sinceridad haya en esa intercesión, más efectiva es. Más efectiva es. Recordemos aquella expresión del Salmo. El salmista dice, si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Que aún en medio de nuestra aflicción le hablemos a Él, es muy efectivo porque llega al corazón de Él. ¿El diezmo se cuenta como ofrenda? Sí, puede ser una ofrenda. Sí, en efecto. Puede ser una ofrenda, Mónica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo mortificar mi cuerpo para agradarle a Dios si nuestra carne es muy débil? Esto es un proceso. Esto es un proceso. ¿Recuerdan cuando Jesús en el huerto de los olivos está orando y sudando gotas de sangre y diciendo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía? Y le había dicho a Pedro, a Santiago y a Juan que oraran, y cuando llega los ve dormidos y les dice, no han podido velar una hora, y les dice, mirad, la carne es débil, y por eso orad para que no caigáis en tentación. Cuando violentamos nuestra voluntad para orar, de esa manera fortalecemos nuestra voluntad, por lo tanto, fortalecemos nuestro dominio de sí. Siguiente. ¿Qué se puede hacer si no logro terminar la meta del ayuno? Rosario diario, oración diaria y permanente.
lectura de la Biblia. Un ayuno que se puede hacer hasta mediodía por la edad un ayuno se puede hacer hasta mediodía por la edad de la persona, sí, también, hasta mediodía, es válido también. Cuando somos guerreros intercesores somos muy atacados espiritualmente. Nos llenamos con la Eucaristía, la visita al Santísimo Rosario y la alabanza. ¿Qué más nos puede ayudar? Bueno, aquí nos puede ayudar, por ejemplo, el silencio, nos puede ayudar el apostolado, nos puede ayudar el compartir con nuestra familia. ¿Por qué? Porque estamos con los nuestros, ¿cierto? Pero de manera especial cuando servimos a los más frágiles, es lo que mejor podemos hacer para ayudar. Y así nos revestimos de esa vestidura, valga la redundancia, de esa armadura de guerreros intercesores. Y recuerda que Dios está con nosotros. Por más de que sean muy fuertes los ataques espirituales, Dios está con nosotros. ¿Podemos ofrendar con la Santa Eucaristía? Por supuesto. Recuerden que la liturgia de la Eucaristía teológicamente está compuesta por dos elementos fundamentales, a saber, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Después de la liturgia de la palabra, que normalmente es después del credo o después de las oraciones de los fieles, inicia la liturgia eucarística. Y allí el sacerdote ofrenda las hostias, el pan y ofrenda el vino. Allí tú y yo podemos en silencio ofrendar nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras familias, nuestros pecados, nuestras fragilidades, nuestra nada. Allí ofrendamos, nos ofrendamos con él. Siguiente pregunta. Es cierto que entre nuestro corazón esté más limpio, arrepentido y perdonado, llega a Dios, la escucha más rápido, por ejemplo, cuando estamos confesados. Bueno, pudiese ser, pero aún así, recordemos que el publicano al parecer no estaba confesado, pero sí estaba confesando. Hay veces cuando no estamos confesados, pero nos confesamos con espíritu, o más bien que no nos confesamos, sino que le hablamos a Dios con espíritu de contrición y de penitencia y de dolor por nuestros pecados, Dios también nos escucha. Cuando Dios nos otorga el don de la intercesión, ¿cómo lo desarrollamos? Orando. ¿Cómo se crece en la oración? Orando. ¿Cómo se crece en la intercesión? Intercediendo. Bueno, por favor, Rosana dice, por favor aclárame el último punto de los requisitos de un guerrero que no lo entendí. ¿Cuál era el último punto? El último punto creo que era las promesas de Dios. Que se afiance a las promesas de Dios. Es decir, la promesa de Dios es, yo estaré contigo. Eso es una promesa. Dios lo está diciendo. De tal manera que cuando somos guerreros intercesores es porque Dios nos ha llamado y porque Dios lo ha prometido y porque Dios lo ha prometido, Dios lo va a cumplir. ¿Cómo logramos silenciar nuestra mente y nuestro corazón? Haciendo silencio externo, procurando centrarnos en Dios. Es un proceso, no es fácil, es muy difícil, pero se logra en la medida que más lo hagamos. Es lo mismo. ¿Cómo crezco intercediendo? En la intercesión, intercediendo. ¿Cómo crezco en el silencio? Haciendo silencio. Poco a poco. Y debemos de ver el silencio como el lugar perfecto del Espíritu, como el lugar perfecto para entrar en intimidad con el amado. Bueno, amados hermanos, yo creo que hasta aquí llegamos. Esta última pregunta. ¿Puedo ayunar en la mañana y en la noche? También dejar una cosa que me gusta, como dejar de comer cosas para ayudar en mi ayuno. No entiendo bien, pero sí lo puedes hacer. Puedes ayunar en la mañana o también puedes ayunar en la noche, si es lo que tratas de plantear. Amados hijos, nos vemos el próximo domingo, Dios mediante. Próximo domingo, Dios mediante, nos vemos. Entonces, desde las 2 de la tarde, 6 de la tarde, hora de Colombia, 3 de la tarde a 7 de la tarde, hora de Miami, 9 de la tarde a 1 de la mañana, hora de Madrid, y no sé en otros países, en Paraguay, en Argentina, en Nicaragua, El Salvador, no lo sé decir con certeza. Los esperamos. Ayúdenme a orar durante esta semana, por favor, arduamente, para que sea Dios es el que obre, el que nos bendiga en nuestro retiro espiritual. Recordemos entonces que es un retiro muy especial para poner en escena y en práctica todo lo que hemos desarrollado
durante estas catequesis, durante estas enseñanzas. Esperamos que esto sea de mucha bendición para su vida y le pido a Dios que nos bendiga a todos enormemente. Vamos a culminar en oración. Padre, te damos gracias por esta escuela de oración. Yo te doy gracias por todos y cada una de las personas que nos están siguiendo. Te pido humildemente, amado Jesús de Nazaret, que sea tu luz, que sea tu fuego, que sea tu gracia la que nos bendiga, que durante esta semana todo lo que hagamos sea para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza y para tu exaltación, y que el próximo domingo desde ya, Señor, en nuestro retiro espiritual, sea un espacio ideal para encontrarnos cara a cara contigo, Señor. Bendícenos y guíanos, y concédenos un espíritu de alabanza y adoración, de exaltación y de glorificación a tu santo nombre, para que demos gloria y honra a ti, no solamente con nuestras palabras, sino privilegiadamente con nuestros actos. Te lo pedimos por intercesión de la Santísima Virgen María. Amén, amén, amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios amor nos bendiga a todos hoy y siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, nos vemos dentro de 8 días en nuestro retiro espiritual. El link del retiro se envía por el grupo. El link se envía por los chats, ahí estaremos atentos. Recuerden que ahí es el vínculo de comunicación entre nosotros. Ahí Diana estaba enviando el formulario de inscripción. También las personas que no están en esos chats, también aquí por Facebook está se puede acceder a ese formulario de inscripción para que, por favor, lo desarrollemos y nos inscribamos adecuadamente para nuestro retiro espiritual. Entonces, Dios les bendiga y una feliz y santa semana. Nos vemos el próximo domingo en nuestro retiro espiritual. Bendiciones para todos.